Hoy nos metemos de lleno en una hoja de ruta para el clínico del futuro. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial está pasando de ser una simple opción a convertirse en una herramienta absolutamente esencial en medicina. Y lo más importante, veremos los pasos para empezar a dominarla. Pero a ver, antes de hablar de la solución, es fundamental que entendamos bien el tamaño del problema. ¿Está la medicina ante una crisis de información? La realidad es que cada día el personal sanitario se ve desbordado por un volumen de datos que sencillamente es inabarcable para un ser humano. Y esta idea es clave. No estamos hablando de un futuro lejano, ¿eh? Es una transición que está ocurriendo ahora mismo. El tsunami de información médica es tan grande que los métodos de siempre, los de buscar y resumir a mano, se están quedando, simple y llanamente, obsoletos. Y esto nos lleva directamente a la primera parte de nuestro análisis. Porque esto ya no es solo una moda tecnológica. Se está convirtiendo en una necesidad, en un imperativo para que la medicina pueda seguir avanzando. Si lo pensamos bien, la práctica médica es, en esencia, un ejercicio intelectual constante. Todas estas tareas que vemos aquí, desde estar al día de los últimos estudios hasta buscar casos parecidos para un diagnóstico difícil, todas tienen algo en común, una gestión masiva de información. Y es aquí donde la IA entra en juego como una herramienta casi indispensable para poder hacer todo esto de forma eficiente y rigurosa. Vale, pero ¿qué hay realmente dentro de estos modelos de IA? A menudo se ven como una especie de caja negra, algo mágico o súper complejo. La realidad, por suerte, es mucho más fácil de entender si usamos una buena analogía, la de una calculadora. Aquí está el concepto fundamental para desmitificar la IA. No es una mente artificial, es matemáticas. Eso sí, a una escala que se nos escapa, pero matemáticas al fin y al cabo. Pensemos en ella como una calculadora científica increíblemente potente, que en lugar de números está diseñada para encontrar patrones en el lenguaje y en los datos. Y su funcionamiento se basa en dos principios. El primero, autorregresivo, que suena muy técnico, pero en el fondo es como si estuviera jugando todo el rato a adivinar la siguiente palabra, basándose en todo lo que ha leído antes. Pero la verdadera magia, el verdadero salto, está en la atención múltiple. Esto es lo que le permite entender el contexto, conectar una idea del principio de un informe con una del final, o sea, no solo predice, sino que de verdad relaciona conceptos. El proceso, en esencia, es bastante simple. Recibe una instrucción, la procesa haciendo un montón de operaciones matemáticas para encontrar las relaciones entre las ideas y, finalmente, genera la respuesta más probable estadísticamente. Ojo, es pura predicción, no es un proceso de pensamiento como el nuestro. Muy bien, ya hemos visto un poco la teoría, ahora vamos a lo práctico, a lo que de verdad importa. ¿Cómo puede un profesional de la salud empezar a usar estas herramientas hoy mismo? A día de hoy ya no existe un único mejor modelo. La estrategia más inteligente es trabajar con al menos dos de ellos a la vez. Cada uno tiene sus puntos fuertes, como vemos en la tabla, y usarlos en paralelo nos permite comparar los resultados y tener una visión muchísimo más completa y fiable. Y aquí llegamos a la habilidad número 1, la más fundamental para dominar la IA. Y es, sorprendentemente, algo muy directo, aprender a preguntar. La calidad de la respuesta que nos da la máquina es un reflejo exacto de la calidad de la instrucción que le hemos dado. A esto se le llama ingeniería de prompts. Y por suerte, para esto hay una fórmula, una especie de receta de 4 pasos que funciona de maravilla. Primero, le asignamos un rol de experto. Segundo, le damos todo el contexto clínico necesario. Tercero, definimos un objetivo súper claro. Y cuarto, si podemos, le damos un ejemplo del resultado que queremos. Seguir esta estructura de verdad cambia por completo la calidad de las respuestas. Fijaos en este ejemplo para ver cómo queda en la práctica. Esto no es una pregunta simple, es una instrucción detalladísima, casi un pliego de condiciones profesional. Se le dice al modelo qué papel debe jugar, qué tiene que analizar y, muy importante, cómo tiene que presentar los resultados. Así es como se consiguen respuestas de un altísimo valor clínico. Bien, una vez que hemos dominado esta interacción básica, llega el siguiente gran salto. Es el momento de pasar de ser simples usuarios a convertirnos en creadores que usan la IA para innovar de verdad. Y aquí nos encontramos con dos mentalidades. Podemos usar la IA como una herramienta, para hacerlo de siempre un poquito más rápido. O podemos verla como una palanca, un catalizador que transforma nuestra forma de trabajar y nos permite adquirir habilidades totalmente nuevas. Es en esta segunda visión donde está el verdadero potencial. Este camino nos lleva a lo que se conoce como el profesional híbrido, un clínico que no solo es experto en su especialidad, sino que además adquiere competencias del mundo de la computación. Alguien que puede usar la IA como un puente para todo, desde que le ayude a programar un pequeño análisis hasta potenciar una investigación a gran escala.
Y esto nos lleva a la fase final de este viaje. ¿Cómo podemos escalar toda esta nueva experiencia y construir una infraestructura que sea sólida y duradera? El siguiente nivel va de personalizar la IA. Técnicas como el fine-tuning nos permiten, por ejemplo, entrenar un modelo con nuestros propios datos para que se especialice en una patología muy concreta. Otras, como RAG, lo que hacen es conectarlo a bases de datos externas para que sus respuestas estén siempre al día. Lo que antes era algo reservado para gigantes tecnológicos, hoy se está volviendo mucho más accesible. El paradigma está cambiando hacia lo que se llama bytecoding, o sea, la capacidad de programar usando lenguaje natural, como si estuviéramos hablando. Y en este nuevo escenario, el activo más valioso ya no es el software, sino algo que cada centro médico ya tiene, sus propios datos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, 50 millones. Ese es aproximadamente el número de puntos de datos con los que se han entrenado modelos médicos de vanguardia, como el de la Universidad de Stanford. 50 millones. Es una barbaridad. Claro, para que todo este conocimiento no se quede en iniciativas de 4 personas, el paso final, el más estratégico, es integrarlo de verdad en la estructura, crear una división de inteligencia artificial propia dentro de la institución. Y los beneficios de dar este paso son transformadores. A nivel de investigación, la calidad y el volumen de publicaciones se disparan. En la clínica se mejora la precisión diagnóstica. Pero quizá lo más importante de todo sea el beneficio estratégico. Se consigue soberanía tecnológica. Se pueden crear modelos adaptados a la realidad de los pacientes locales, algo que un modelo genérico, entrenado en otro sitio, jamás podrá ofrecer. Así que la conclusión es bastante clara. Las herramientas para esta nueva era de la medicina ya no son ciencia ficción. Están aquí, sobre la mesa. La verdadera pregunta, que es a la vez un reto y una oportunidad gigantesca, es ¿qué vamos a construir con ellas?